Hola mi linda familia de Sonidos del Mar, mil bendiciones para todos ustedes. Mi nombre es José Luis Lemus, la persona que ha venido trabajando para ustedes en esta familia tan hermosa que es Sonidos del Mar. Y el día de hoy les traigo un video muy especial que tiene que ver con qué papel le estamos dando a Dios en nuestra vida. Muchas personas que se han acercado a diferentes religiones, ya sea la religión yoruba, ya sea el palo mayombe, ya sean las prácticas esotéricas como la astrología, como los rituales, o que pertenecen también al catolicismo, al cristianismo, que son judíos, de cualquier rama de la que vengan. Este video es dedicado para ustedes y tiene que ver con qué papel le estamos dando a Dios en nuestras vidas. Muchas personas se acercan y se adentran demasiado en prácticas religiosas y se les olvida que Dios es la fuerza universal que nos va a ayudar a salir de cualquier problema siempre, y se fanatizan en estar detrás de un santo o detrás de un ritual o detrás de algo sin contar con la bendición de Dios. Es por eso que muchas personas se sorprenderán y dirán, bueno, ¿por qué José Luis está hoy dándonos este video en el cual los invito a que nos acerquemos un poco más a Dios? Sin Dios no somos nada y sin Dios no tenemos paz interior a nuestro alrededor. Son muchas las personas las que me preguntan acerca de que se han hecho consagraciones, se han hecho cosas dentro de diferentes religiones y no se sienten a gusto o no logran tener una conexión fuerte con lo que tienen. Recuerda muy bien que Dios está y vive dentro de nosotros como seres humanos y nos olvidamos muchas veces de estar constantemente a su lado, de estar en oración, de estar en pensamientos positivos. Cuando Dios siente que no estamos con Él, cuando estamos en actitudes o en formas negativas, cuando estamos rodeados de personas tóxicas, cuando nos hacemos daño a nosotros mismos, cuando no logramos tener paz a nuestro alrededor. Es por eso que hoy quiero invitarlos a todos ustedes, mi linda familia de Sonidos del Mar, y a todas las personas que me ven, a que hagamos un espacio mucho más amplio para que Dios esté a nuestro alrededor y con nosotros siempre. ¿Cómo? En la oración. ¿Qué es la oración? La oración es una plática o una conversación que podemos tener con nuestra astralidad y con nuestra superioridad. ¿De qué forma? A través de los buenos pensamientos y a través no de repetir rezos, sino más bien de hablar con el corazón. Dios siempre quiere que hablemos con el corazón de una forma en la cual seamos conscientes de que con la compañía de Dios somos capaces de vencer cualquier obstáculo. Es por eso que Sonidos del Mar a partir de hoy dará un giro muy importante hacia la evolución y la espiritualidad desde otro punto de vista. Es por eso que tendremos en cuenta siempre a Dios como la primera fuerza y como lo más importante a nuestro alrededor, y también nos ayudaremos de todo lo que podemos tener a través de la naturaleza, a través de los santos, a través de la astralidad y la espiritualidad. Recuerde muy bien que no existe fuerza mayor que la de nuestro corazón y la de nuestra fe. Es por eso que usted necesita estar muy consciente de pensamientos positivos y acciones buenas en esta vida. Alejémonos de las personas tóxicas, alejémonos de las situaciones negativas a nuestro alrededor y enfoquémonos en cosas que realmente nos permitan crecer y evolucionar en nuestro día a día. Hay personas que viven enfrentando muchos problemas y carencias y no es bueno, porque Dios no quiere que nuestras vidas sean tristes. Dios no quiere que nuestras vidas sean con infelicidad. Dios quiere lo mejor para sus hijos. ¿Y qué se necesita para ser hijo de Dios? Tener un corazón bueno y amable. Eso es lo primero que quiere Dios para nuestros pensamientos y para nuestra evolución. Claro está, Dios ayuda a las personas, pero también tenemos que ayudarnos nosotros mismos. Es por eso que Él nos da un sinfín de ayudas que nos posibilitan estar mejor en nuestro día a día. ¿Cómo podemos estar mejor? Cuando amamos a las personas que están a nuestro alrededor, cuando valoramos lo que tenemos, cuando logramos entender a las personas que están a nuestro lado. ¿Qué es un fanatismo? ¿Y qué es algo negativo en nuestra vida? El fanatismo es cuando las personas ponen su fe en objetos o en personas sin tener en cuenta antes
la voluntad y el papel de Dios en nuestra vida. Es por eso que debemos alejarnos de los mitos y los miedos. Hay personas que piensan y que me han dicho: oye, José Luis, yo quiero dejar en claro mi situación con respecto a los santos. Yo los amo, pero no me siento bien o no he evolucionado bien. ¿Y por qué sucede esto? Porque usted se ha alejado de Dios. Es decir, el papel de los santos le puede ayudar en su vida, pero sin duda alguna, quien le va a dar paz, quien le va a dar tranquilidad, quien le va a dar armonía es Dios. Y muchas veces pensamos que Dios se encuentra solo en una iglesia, o que Dios solo se encuentra en un crucifijo, o que Dios solo se encuentra en lo alto. Cuando tenemos algún problema: ay, Dios mío, ayúdame, que es lo más ocurrente. Pero ¿de qué forma nosotros como personas estamos ayudando a que Dios tenga un espacio realmente importante en nuestro corazón? ¿De qué sirve que usted de pronto, hablé hace rato acerca de la oración, pero de qué sirve que usted viva orando, que viva rezando, que viva hablando de Dios, cuando sus acciones y su corazón no demuestran realmente que usted tiene amor por Dios? Entonces es así como tenemos que tener una conexión grande. Los santos sirven como intermediarios entre nosotros y Dios, pero es necesario que aprendamos a tener una relación directa con Dios para alejarnos de todas estas situaciones y de todas las personas que nos hacen creer que para estar bien necesitamos un sinfín de cosas, que es algo equívoco en nuestras vidas. Para estar bien necesitamos escuchar los buenos consejos que nos dan nuestros caminos espirituales, pero también necesitamos aprender a escuchar a Dios, teniendo en cuenta la alegría, teniendo en cuenta la compasión, teniendo en cuenta el respeto, teniendo en cuenta el amor al prójimo. Es así como Dios va a tomar un papel importante en nuestra vida. Así que, mi linda familia de Sonidos del Mar, no siendo más, los invito a que le den un papel muy importante a Dios en su corazón y en su vida, y que no se olviden de suscribirse a su canal, y sobre todo también seguirme a través de mi Instagram como LemusH. Un pensamiento positivo hace una vida positiva, y recuerda muy bien que el éxito está acompañado de la fe que tengas para conseguirlo y lograrlo. Así que con fe y con la mano de Dios vamos a vencer todos los problemas. Recuerden, mi nombre es José Luis Lemus y estoy aquí para ayudarles, así que mil bendiciones y un abrazo muy especial para todos ustedes. Gracias.